Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Estamos en este cronómetro 2020. Recuerden, amigos, en nuestra plataforma de YouTube, Facebook e Instagram. Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos precisamente porque pues estamos analizando la agenda nacional, la agenda internacional. Y el día de hoy me da mucho gusto que nos acompañe, aparte de nuestra amiga de Meraki, una amiga de toda la vida. Lilia Carrillo, ¿cómo estás? Muy buen día, tarde, noche, efectivamente, muy bien, David. Un gusto siempre estar en este espacio. Gracias, Lilia. Y también nos acompaña Rodrigo Castillo, porque vamos a hablar de un tema donde, bueno, los culpables fueron los priistas, luego los culpables fueron los panistas, y luego ya se hizo una mezcolanza interesantísima, amigos. Y es que en un ratito esperemos que se incorpore con nosotros nuestro buen amigo Edgar Valenzuela, porque finalmente lo que tenemos de frente y con un anuncio que ya había hecho el presidente de la República desde 2018, desde su toma de posesión, no nos está engañando, no nos está agarrando por sorpresa, pero pues viene la contrarreforma a lo que es el sector eléctrico nacional. Y esto, bueno, pues tiene una consecuencia muy importante, sobre todo, que tiene que ver con nosotros como ciudadanos, como usuarios diarios de este servicio. Gracias al sector eléctrico, bueno, pues podemos vernos a través de estas videoconferencias, podemos iluminarnos en nuestra casa, nos podemos calentar con un horno de microondas, aunque luego se vaya la señal del internet. Tenemos un montón de posibilidades que nos da precisamente la energía eléctrica, y recordemos que hasta 2013-14, que se inició la reforma eléctrica con Enrique Peña Nieto y que se echó a andar de 2015 hacia adelante, lo que tenemos es que la Comisión Federal de Electricidad dejó de ser el monopolio para convertirse en un actor que competía con otros generadores privados en este sentido, y que, bueno, pues el presidente López Obrador este esquema simplemente no le gusta. El problema es que el mundo está avanzando hacia nuevas tecnologías, está avanzando obviamente a nuevas formas de desarrollo de electricidad, y en México, con un excedente que tenemos hoy en día de combustóleo, pues parece ser que la Comisión Federal de Electricidad pretende regresar a ese esquema, porque hay que hacerle algo a ese combustóleo, que ya no se puede vender en el extranjero, que ya no lo utilizan ni los barcos, ni absolutamente nadie, y el excedente que está sacando Pemex, bueno, pues Comisión Federal de Electricidad está pensando sacarlo. Vaya embrollo, Lilia Carrillo, porque esto no solamente tiene un impacto a nivel interno, porque hay quienes señalan que la misma comisión no tiene las herramientas necesarias, no tiene la tecnología, no tiene las plantas suficientes para darle servicio a 130 millones de mexicanos, pero también vaya embrollo internacional, porque las inversiones que generaron países como España, Estados Unidos, Canadá, Italia, entre muchas otras, bueno, se van a estar viendo afectadas. Hay quienes plantean que inclusive es una nueva nacionalización de la industria eléctrica. Lilia Carrillo, ¿cómo ves el asunto? Porque se nos viene divertido. Nos viene divertido, va a ser, creo que el peor tema es esta polarización de información. Es una polarización donde conmigo contra mí, todos o nadie, es un juego de sumatoria cero. Ha sido muy mala la comunicación de todo mundo, en el estricto sentido. Ni la industria eléctrica, ni los grandes inversores han podido explicar por qué es una mala idea.
tampoco la parte nacional ha podido explicar cuál es el alcance. La secretaria de Energía, Rocío Nale, ha estado tuiteando, o sea, Twitter, por alguna razón los políticos consideran que es una comunicación oficial. No, no lo es. 140 caracteres es insuficiente para un tema de una complejidad tan profunda como esta. El tema de la polarización es que no va a ser fácil llegar a un acuerdo intermedio, y no llegar a un acuerdo intermedio es una sumatoria de perder para todos, para los inversionistas. Tú hablabas de los grandes inversores, pero también tenemos los pequeños. Tenemos también a las pequeñas y medianas empresas, incluso a las pymes, que vieron en poder tener energía solar con paneles solares una operación muchísimo más, pues más barata, más limpia, más que les permite tener una mejor, pues sustentable, pero además también permite tener una mejor estructura de costos. Estamos hablando de pequeñas constructoras, pequeños obradores, o sea, realmente pequeñas empresas que están entre 2 a 10 a 15 incluso empleados. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Quién sabe? Porque tampoco ha sido claro el impacto. Entonces, el embrollo, más allá del impacto internacional, va a ser también, empieza desde la comunicación. ¿Qué está pasando? ¿Cómo le están informando? Insisto, estos traidores a la patria no ayuda a una comunicación clara, es una comunicación meramente política. Te da la impresión de que ya está tomada la decisión. Con el pueblo, con las empresas también son pueblo. Claro. Las empresas no es un edificio hecho de, sabe Dios qué, en sabe Dios dónde, no, están hechas de gente, están hechas de personas, y están en el interés, sí tienen un ánimo lucrativo, ese es el fin de cualquier empresa que tiene ánimo de lucro, sí, y tiene derecho a tener opciones de tener mejores costos. Como viene, muy complicado. Rodrigo Castillo, a ver, en los memes, en las noticias, en las imágenes, pues ya culparon a Calderón de esta apertura del sector eléctrico, cosa que me parece que es nada más parte de la retórica, pues porque les cae gordo Calderón, pero en realidad la transformación viene mucho más atrás y la culpa es de los priistas. Empezamos con Ernesto Zedillo. Carlos Salinas de Gortari había intentado abrir el sector energético por una cuestión ideológica, revolucionaria, no se había logrado. Vicente Fox lo intentó también en su momento, no pudo. Calderón también trató de llevar esta iniciativa. Aún recuerdo aquel spot de televisión donde decía, tenemos un tesoro enterrado. Sobre todo esa reforma energética se basaba en la extracción de petróleo en aguas profundas, y se decía que, bueno, pues que Pemex no contaba con las herramientas y la tecnología necesaria para poder extraer ese recurso. Finalmente pasó de largo y, por supuesto, ya la reforma como tal inicia con Enrique Peña Nieto. Llama la atención el hecho de que tenemos un orden constitucional, que es lo que había prometido el presidente Peña Nieto para poder traer esa inversión. Vinieron muchísimas empresas de todo tipo, e inclusive se mencionaba, Rodrigo, que este proceso estaba sobrelegislado, que obviamente las empresas no podían hacer mucho y que por supuesto existían muchos órganos reguladores. Llama la atención que con esta nueva contrarreforma que está tratando de impulsar el presidente López Obrador, se desaparecen dos elementos que son fundamentales en la regulación: la Comisión Reguladora de Energía y la CENACE. ¿Cómo percibes en el ámbito político, Rodrigo, esta percepción, sobre todo tomando en cuenta que el mismo PRI en su momento vio la necesidad de ir adecuando las condiciones energéticas en este país? Bueno, lo que pasa es que una parte del PRI vio la necesidad de modernizar en materia energética el país. ¿Qué parte del PRI? La neoliberal, la tecnócrata, ¿sí? Que es la que desbancó del poder al prismo del nacionalismo revolucionario, ¿sí? Ellos que se fueron al extranjero a estudiar y que aprendieron malas mañas, ¿sí? Pues vieron que era necesario hacer estas reformas, ¿sí? No se pudieron consolidar o no se pudieron realizar hasta el sexenio de Peña Nieto, ¿sí? Pero a una parte del PRI nunca le gustó que hubiera competidores y menos que fueran extranjeros. ¿Por qué? Porque está inscrito en el ADN priista del nacionalismo revolucionario, ¿sí?
que la energía es parte fundamental de la soberanía, de la razón de ser de México. Por eso, ¿sí? No les hubo tanta reticencia para que se modernizara el sector, como bien lo acabas de describir. Sí, Salinas lo intentó, no pudo por cuestiones políticas internas, Cedillo lo mismo, Fox, bueno, ese señor quiso hacer más de lo que podía hacer, etcétera, etcétera. Por eso no sorprende que un digno representante de ese nacionalismo revolucionario como es López Obrador, pues revierta, como él lo ha dicho toda la vida, este tipo de medidas que pertenecen a la larga noche neoliberal, ¿no? Él concibe, genuinamente, que es un atentado a la razón de ser del Estado y de la nación. Entonces, pues es obvio que lo va a echar para atrás. Ahora, Peña Nieto subió todo esto y como bien dice, está sobre legislado. ¿Por qué? Porque se supone que con eso era más difícil que estos grupos lo desmantelaran. Lo que nadie esperaba, creo yo, es que llegara un presidente con ese nivel de apoyo en las urnas y popular, con ese manejo, ¿sí? de la Cámara de Diputados, ¿sí? Con las herramientas políticas para desmantelarlo. ¿Sí? Nadie esperaba que llegara alguien con ese número de votos, y aquí están las consecuencias, ¿no? Entonces, pues es lógico, y también como tú dijiste al principio, ya había avisado el presidente que esto se venía, ¿sí? No está sorprendiendo a nadie, ¿sí? En este sentido, mi querido Edgar Valenzuela, qué bueno que ya llegaste, porque pues nos faltaba precisamente tu opinión. Llama mucho la atención. En este sentido, bueno, pues lo que quiere el presidente López Obrador es tratar de regresar la rectoría en términos energéticos al Estado mexicano. Para él es un punto fundamental, es una palanca de desarrollo, es un pivote que va a impulsar la economía nuevamente hacia lo interno. No nos sorprende, lo han hecho en algunos otros países y por supuesto es parte de esta reestructuración, o yo lo llamaría en algún momento un cambio de régimen, pero sobre todo un régimen energético. En este sentido, los alcances, Edgar, más allá de la historia, que ahorita ya hicimos un recorrido, ¿tú cómo percibes realmente en un corto y en un mediano plazo que esta reforma pudiera realmente apuntalar la economía y las características de soberanía energética con las cuales hemos platicado y en algún momento hemos estado de acuerdo, Edgar? La soberanía energética de un país es fundamental en la construcción no solamente de desarrollo y de progreso de un país, sino también el hecho de que no tengamos que depender de otros, entre comillas yo pondría esto, porque también el mundo de la energía hoy en día pues tiene una interdependencia con el sector privado. Entonces, por una parte tenemos a una empresa de carácter mundial, como la denominaron los neoliberales, y por el otro lado tenemos una empresa también que tiene deficiencias, sobre todo en la construcción o en el desarrollo de su propia tecnología. Edgar Valenzuela. David, muchas gracias. Muy contento de estar por acá con ustedes. Mira, nada más me gustaría hacer algunas precisiones antes de entrar ya en la materia, ¿no? Que mencionabas. La primera, la reforma que está presentando el presidente López Obrador no es una contrarreforma en el estricto sentido de los términos. Contrarreforma se le dice a aquello que va contrario al espíritu del constituyente. Y esta fue la contrarreforma energética de Peña Nieto, porque va de asegurar el monopolio estatal en un sector tan estratégico como el de los hidrocarburos, que es el espíritu del constituyente en estos últimos 15 años. Al contrario, estaba yendo a contracorriente de las tendencias presentes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué esperar? Va a ser difícil porque, como bien lo mencionaron tanto Rodrigo como Lilia, incluso tú mismo, hay una legislación ya bastante compleja en el sector y no nada más tiene que ver con cuestiones locales. También ya está metido el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que es un ordenamiento jurídico que te condiciona mucho la política económica local y la política por rama. Entonces va a ser complicada su operación, se prevé que existan muchos juicios en la materia, pero también ahí vamos a ver la capacidad que tiene este gobierno para llegar a acuerdos creativos, tanto con las empresas, con el gobierno de los Estados Unidos.
Que por cierto, y con esto finalizo esta participación, ya se había dicho mucho cuando la CFE empezó a tratar de renegociar contratos, se dijo, no, va a ser una catástrofe, no van a poder, nos van a llover demandas, bla, 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 y al final se logró, O sea, Manuel Bartlett sacó el largo colmillo que tiene de tantos años que ha estado en la política y logró, al parecer, algunos acuerdos bastante ventajosos para la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, vamos a ver, la verdad me parece un panorama complicado hacia lo exterior, hacia lo interno no tanto, porque, pues mira, la alianza opositora ya se está resquebrajando solamente con el anuncio del presidente. A ver, ahí vamos a eso, porque no necesariamente yo diría que se esté resquebrajando, porque inclusive hay sectores dentro de Morena que no están convencidos necesariamente con ir con esta reforma. Hasta donde estaba el presidente, para que la iniciativa del presidente pueda ser funcional, creo que requieren 51 votos, si es así. Y en este sentido también, en el Senado de la República no necesariamente se tiene el apoyo necesario para poder echar a andar este proceso. Y en este sentido, pregunta para los tres, a ver cómo empezamos aquí la discusión. ¿El PRI se está convirtiendo en este partido bisagra que pueda apoyar la iniciativa del presidente López Obrador, más allá de estas discusiones de si apátridas, de traidores a la patria, etc., que bueno, es parte del discurso y que le ha sido muy funcional precisamente al presidente López Obrador? Pero en este sentido, ¿ustedes creen que el PRI haga pasar la reforma que está proponiendo el presidente López Obrador tal cual como está? No, a ver, no, tal cual como está no la va a aceptar el PRI o una parte del PRI, ¿sí? Yo creo que algunos líderes del PRI tienen la tentación de ver hasta dónde podrían sentarse a negociar y tratar de sacar una reforma o incidir en la reforma como tal, ¿sí? Por coincidencia ideológica, porque creen que es lo correcto, ¿sí? Etcétera, etcétera. Sí, se convierte en el partido bisagra en tanto lo necesita el PAN o lo necesitó en las pasadas elecciones para consolidar un movimiento que se opusiera al partido en el gobierno, y tiene suficiente peso y los suficientes líderes o integrantes con las habilidades como para poder incidir en la discusión de cara a ciertas reformas, como es el caso. Entonces, en ese sentido, yo creo que es que asume su papel como partido bisagra. Insisto, hay una parte del PRI que sí estaría cuando en el papel, pensando en que se podría transitar hacia la reforma, ¿sí? ¿Por qué no estuvieron de acuerdo con la reforma del 2013? ¿Sí? Porque ideológicamente tienen esta idea de que el sector energético es intocable. Entonces, yo creo que por ahí va. No sé si se va a alcanzar a resquebrajar como tal, ¿sí? No ayuda, porque eso sí hay que decirlo, no ayuda que se ponga la discusión en términos de blanco y negro. Y coincido con Edgar cuando dice que es compleja la reforma. Yo sí le sigo diciendo contrarreforma, pero bueno, sí, es compleja, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy técnica. Bueno, si es muy técnica, pues vamos, que se discute en términos técnicos, pero si se politiza, se dice, los que estén a favor de la reforma están con el pueblo, y los que no están a favor de las empresas, y eso es malo, pues por ahí no va, como dijo Lilia hace rato, las empresas también son pueblo. La gente que tiene dinero y que invierte en este país también es pueblo. Entonces, creo que de entrada, pues está partiendo mal el presidente en ponerle en esos términos. Oye, ¿sí? Lilia, y justo en este sentido, hablando de los empresarios, que hay muchos empresarios mexicanos que han invertido precisamente en tratar de generar pues su propia energía, dado que en ese momento de 97 para acá que se inició esta capacidad que tenía las empresas privadas de generar su propia energía y el sobrante se lo vendían a la Comisión Federal de Electricidad. Vemos nerviosismo dentro del sector empresarial, vemos una forma en la cual
estos grupos estén de alguna forma preocupados por lo que va a pasar con sus inversiones? ¿O tú crees que en realidad el golpe no sea tanto el empresariado mexicano, sino en realidad vengan juicios, como señalaba Edgar hace rato, ya a nivel internacional? Juicios va a haber, o sea, eso es un hecho, juicios va a haber. Yo discrepo con Edgar, creo que el Estado tiene que tener una rectoría, el Estado es un mal empresario, el Estado nunca ha demostrado ser un buen administrador de nada, de riqueza ni de nada. Creo que sí se necesita un Estado fuerte en el sentido de establecer hasta dónde se puede llegar. Me parece peligroso que estemos escuchando una sola voz, eso sí me parece peligroso. Quitar contrapesos técnicos en un sector que es tan profundamente técnico como este y estemos solamente hablando de términos totalmente políticos, sí nos hace concentrarnos en un corto plazo, pero corto plazo de verdad, 3, 4 años, nos está dejando, no estamos viendo el panorama y entonces tampoco estamos viendo, lo que decía hace un momento Edgar, no estamos viendo el tiempo, o sea, no estamos viendo la modernidad tampoco. Pensar que ahorita es el carbón es pensar en el 900, pensar que es el petróleo es pensar en el 900. Entiendo lo de Rusia, yo la verdad es que Rusia no me parece un país al que yo quisiera emular, Sin embargo, sí veo que más allá del Tratado de Libre Comercio, de que el mundo esté en otra discusión, sí tenemos otro contexto que de entrada es un país con 150 millones de habitantes. ¿De dónde vas a sacar la energía para poderle proveer a todos ellos? Queremos solamente ¿cómo queremos y cómo nos imaginamos realmente las fuentes de energía futuras? Estar pensando en un país en los próximos 3 años, estamos condenados al fracaso. Y yo sí creo en ese sentido que uno de los problemas serios en México es que las reformas verdaderamente técnicas nunca la toman los técnicos. No estamos hablando en todos los sentidos, telecom, energía, fiscal, todo el mundo lo tomamos como, es que tengo un amigo que ayuda, a ver, sí, qué padre tu amigo, qué interesante que puso 4 pesos en su cel. Eso no es el país. Y las complejidades son brutales, son enormes, y perder de vista hacia dónde quieres ir y cómo lo vamos a llevar, más allá de, insisto, el Tratado de Libre Comercio, hay una serie de elementos de tratados que México ha firmado, por ejemplo, energías limpias. Hay empresas con las que no puedes hacer negocios si tú no te comprometes a tener energías limpias. Y las energías limpias tienen que venir de determinados lugares. No puedes tener carbón, no puedes. Lo siento, no puedes. Del carbón ya no. Era factible en 1900. ¿Es terrible cómo cambia? Sí, es terrible. O sea, la otra vez estaba viendo un número. En Gran Bretaña, quizá también es una de las formas que yo tampoco estoy de acuerdo, porque tampoco estoy de acuerdo que el Estado saque totalmente las manos. Pasas de 700 minas de carbón a 100 o menos de 100 bajo el mandato de Thatcher, a un nivel de sufrimiento humano brutal. ¿Estás de acuerdo? No estoy de acuerdo. ¿Era inevitable que el carbón dejara de ser una fuente de energía? Sí. Sí, si tienes energías más baratas, más sustentables, más fáciles, más económicas. Hemos visto, por ejemplo, algunas de las cosas de energía solar. La energía solar es básica para poder tener agua potable en lugares alejados de cualquier otra infraestructura. Entonces, lo que decía hace un momento Edgar, ¿sería ideal que llegaran a una solución creativa? Sí, sería ideal. ¿Van a tenerla? No, porque es términos ideológicos. Blanco y negro, conmigo contra mí, te voy a exhibir. Ya de entrada eso no ayuda al Oye, diálogo. lo de la exhibición de los legisladores que no voten a favor de la reforma. No, porque son unos apátridas. No, a ver, eso no va a ayudar a tener soluciones creativas, cercanas. ¿Qué va a pasar con toda la expectativa que sí están creando de vas a tener energía barata? Perdón, pero si no han podido con el gas bienestar, que aumentó el precio 11%, porque no depende de nosotros, no es. Oye, y tenías que ir a cargar tu tanque porque no te lo llevan a tu casa. No, pero además no es un tema de voluntad, no es un tema ni siquiera de voluntad del presidente, pues ni siquiera es un tema, no, es un tema de cómo se generan los costos. Entender cómo se generan los costos es básico para cualquier presupuesto. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una reforma que va a ser un Frankenstein, que todo el mundo va a contender, nadie va a quedar contento, y además no vamos a perder otra vez
otra oportunidad de lo que sea, de mejorar la rectoría del Estado, de tener un sector verdaderamente estratégico. Sí va a ser una pérdida de oportunidad porque queremos volver a rehacer el país en 3 años. Así ningún país va a crecer. De verdad, nadie crece. A ver, en este sentido, Edgar Valenzuela, creo que para ir cerrando, porque el tiempo ya nos empieza a agotar, y es un tema tan amplio, pero creo que vale la pena de pronto, porque esta discusión va a seguir por lo menos noviembre, diciembre, vamos a tener largo espacio, obviamente, para revisar las cuestiones técnicas, lo ha dicho la misma Secretaría de Energía, son unas cuestiones técnicas muy complejas, se tiene que llegar a un acuerdo, finalmente tendrá que llegar a una negociación. Edgar, ¿tú crees que se pueda llegar a una negociación con las transnacionales o con la empresa privada en este sector específico de electricidad? Porque también se estaba planteando, y hay obviamente en las redes sociales una andanada muy amplia en términos de lo que sucedió en España, ¿no? Que España le entregó prácticamente, el Estado español le entregó la capacidad de generación de electricidad a las empresas privadas y que esto está reventando. Inclusive por ahí ya hay spots del gobierno de la República diciendo que nos van a regresar lo que es nuestro. Pues la electricidad siempre está ahí. En realidad es tan técnico el asunto que no sabemos realmente cómo es que esto es funcional. ¿Cómo va a llegar esa negociación? ¿Cómo te imaginas, Edgar, que pueda llegar esa negociación creativa del gobierno federal con estas empresas transnacionales y nacionales encargadas de la industria eléctrica? Solo antes, David, ahí sí va a ser como en el Parlamento por alusiones personales. Aclarar venga. Mira, primero, se habla mucho que es una discusión ideológica, porque se habla de la rectoría del Estado, pero también es igual de ideológico cuando se menciona, por ejemplo, como lo mencionaba Lilia hace unos momentos, que el Estado es un pésimo administrador y que los únicos que pueden hacerse cargo de este y de otros sectores económicos es la iniciativa privada. Acabas de mencionar tú el caso de España, donde se le dio manga ancha a la iniciativa privada y lo único que sucedió fue una escalada de precios brutal. Pero no es el único caso. Ni en este ni en otros sectores. En Argentina, por ejemplo, es un caso que documenté bastante bien. Cuando Argentina abre su sector energético, sobre todo el de los hidrocarburos, a la iniciativa privada, que le cede también manga ancha de operación, los precios empezaron a escalar, porque las empresas, eso es un mito, nada más de la que sucede en los modelos teóricos de los neoliberales o de los liberales clásicos, que en un mercado abierto todas las empresas empiezan a pelear entre sí y desatan guerra de precios. Esto no sucede en la realidad y menos en sectores tan estratégicos como el energético. En realidad llegan oligopolios, grandes empresas, como las grandes empresas transnacionales anglosajonas sobre todo, y se ponen de acuerdo entre sí para doblegar a los estados, porque muchas de estas empresas tienen un peso mucho mayor que el de la gran mayoría de los estados. Entonces, ahí también difiero que las empresas del sector energético pues también son pueblo. Pues yo no creo que ExxonMobil, que Chevron Texaco, que British Petroleum, que Royal Dutch Shell sean muy pueblo, ¿no? Aunque estamos hablando de electricidad, Edgar. Que de todas formas está interconectado el sector, porque no puedes hablar de la energía eléctrica sin hablar también de los hidrocarburos. Y ahí va otra cuestión, que hay un mito en torno a las energías llamadas limpias, ¿no? Se hace una apología muy grande en torno a las bondades de la energía solar o de la energía hidroeléctrica, etcétera, ¿no? Todas estas energías se supone que son de nueva generación, pero no, son intermitentes. Claro. Es decir, el viento, para que un molino de viento genere electricidad, se necesita una corriente de aire, ¿no? Que mueva las hélices y demás. Y este movimiento de las hélices pues crea electricidad. Pero no durante todo el día no existe la misma cantidad de viento para que las hélices estén rodando en una, de manera digamos, continuamente. Cuando el viento baja, tienen que entrar las plantas de respaldo para que se mantenga una tensión
en la red eléctrica nacional, si no se echa a perder. ¿Con qué funcionan la red de respaldo? Pues obviamente con hidrocarburos, sobre todo con gas natural. Entonces, también es un mito esta parte que las energías verdes nos van a salvar, porque además hay una burbuja especulativa en torno a las energías verdes. Y no lo digo yo, o sea, lo están diciendo algunos de los académicos más prestigiosos del mundo y líderes del mundo como Vladimir Putin. Guste o disguste, pues es el líder de la segunda potencia militar más grande del mundo, ¿no? Y justamente regresó a Rusia de entre los muertos de la humillación de Boris Yeltsin a partir del control estatal sobre los hidrocarburos. Y de la corrupción. Y de la corrupción. Porque... Seguramente, y la corrupción no es un mal endémico de un país, porque también hay corrupción en Estados Unidos, en Gran Bretaña, sí, en México. Y donde también los empresarios de hoy en día rusos fueron en su momento oligarcas, grandes líderes políticos de esto. Se nos está acabando el tiempo. Finalizo, y solamente con esto finalizo. Estos contratos de autoabastecimiento en realidad generaron una red paralela, un mercado negro de electricidad en el cual el gran perdedor era CFE, y a partir de que las pérdidas que tiene CFE también las asumimos nosotros, porque no se las queda CFE, las distribuye en nuestros recibos, porque a ellos según los contratos, se le obliga a CFE a comprar esta electricidad, se supone. Eso es parte del discurso, Edgar. Eso es parte del discurso. Y eso también no es cierto en su totalidad. La superior de la Federación. Hay muchos detalles técnicos que yo creo que ahí son parte del discurso de la 4T, se valen, pero no es tan así también el asunto. La auditoría superior de la Federación esto justo para darle el cierre, porque ya se nos acaba el tiempo. El problema hoy ya no es parte del discurso de la 4T, que si no se sopla el viento, que si no hay sol y demás. Hoy en día, en esta cuarta revolución industrial, lo que se está ya estudiando no solamente es el uso del hidrógeno, sino también de grandes pilas que puedan de alguna forma almacenar esta energía, porque efectivamente nadie está diciendo que nos vamos a brincar a tener todos energía solar y energía eólica, porque eso es imposible. Lidia Carrillo, 30 segundotes para que y nos vemos otro día. Va a ser una discusión compleja. Yo creo que sí deberíamos tomar más en términos técnicos. Estoy totalmente de acuerdo en el sentido de no podemos estar solo, o sea, el tema de la rectoría y de tal, no es ideológico. Sí hay que meterle números, hay que meterle leyes y hay que ver impacto. Rodrigo Castillo. Coincido, esto es tan técnico y tan importante para el país ver cómo queda el sector energético, que tiene que salir la discusión de la Cámara en términos políticos, que se convoque a foros con especialistas, con académicos, con productores en pequeño, ¿sí? y medianos, con productores extranjeros, ¿sí? Extranjeros y nacionales, y a partir de eso, que se creen dictámenes técnicos para tomar una decisión técnica. Si lo van a dejar en términos de ideología, en términos de política, va a salir mal y se va a perder todo un sexenio o más por un capricho de alguien que sigue pensando que vive en 1970. Uno de los detalles que creo que llama siempre la atención, y estarán de acuerdo, amigos, es que la discusión siempre se pone buena al final. Así es que hay que proponer otra mesa para darle seguimiento, que seguramente lo tendremos en los próximos días, en los próximos meses. Así es que, bueno, pues para estar al pendiente, yo no me queda más que agradecerle a Lidia Carrillo que ha estado aquí con nosotros, consultora de Meraki. Rodrigo Castillo, muchas gracias. Y Edgar Valenzuela, pues necesitamos la pimienta aquí para que esto tuviera sabor. Amigos, amigas, se despide de ustedes David Mendoza. Recuerden, síganos en nuestra página de YouTube, en nuestra página de Facebook y, por supuesto, en Instagram. Esta y otras discusiones las van a encontrar ahí y se van a divertir. Nos vemos. Hasta luego. Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro. 2020.